Analizar y diseñar la respuesta transitoria de un sistema formado por múltiples subsistemas, aplicando ese famoso teorema que lo ha aplicado el hombre desde que apareció en el mundo, que es divide y vencerás. El estudiante podrá demostrar que se alcanzaron los objetivos del capítulo con el estudio de casos. Dado un sistema de control de posición azimutal de la antena, el estudiante deberá hallar la función de transferencia de lazo cerrado que represente el sistema desde la entrada hasta la salida. De alguna forma y manera, ¿quién es la salida? Y sé la respuesta. ¿Y quién es la entrada? Sé. Si yo divido en el tiempo, complicado. Pero si yo le tomo Laplace, entonces la salida en Laplace y la entrada en Laplace, la función de transferencia sale en Laplace. Pronosticar para un modelo simplificado de un sistema, el sobrepaso o sobreimpulso que vimos en una clase anterior. ¿Se acuerdan que vimos el overshoot? ¿Se acuerdan que vimos el tiempo de pico? Ese es el sobrepaso. En el tiempo de pico, ¿cuánto da? 40% de sobrepaso. Si nosotros le ponemos entrada a unidad, entonces está saliendo 1.4 ese pico. 1,4 menos 1, 0,4 en porcentaje, 40%. Tiempo de pico del sistema para entrar a escalón. Calcular la respuesta escalón para un sistema de lazos cerrados. Dado un modelo simplificado, diseñar la ganancia del sistema para satisfacer los requerimientos de la respuesta transitoria. En la transitoria nos dicen que ¿qué es importante? El tau, o sea, la constante de tiempo. Y de ahí, ¿cuál es lo más importante? La cuarta constante de tiempo, porque da el 98% de la respuesta. Algún autor dice que es el 3, o sea, el 95%. ¿Quién está mejor? El 98%. Ahora, el otro que es extremo es que dé 100%. Miren, ese subsistema, un transbordador, miren, este sistema, ¿cuántos subsistemas tiene? Entonces, ¿cuánto conjunto de ecuaciones diferenciales va a tener que escribir? Y lo peor, ¿y cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo relaciono? Ahí está lo trágico. Entonces, por eso que aparece diagrama de bloques, que es una manera más simple. Modelamiento matemático de los sistemas en tiempo continuo, diagrama de bloques. Entonces hay álgebra de bloques. Muchos sistemas dinámicos, ya sean mecánicos, eléctricos, térmicos, hidráulicos, económicos, biológicos, etcétera, etcétera, pueden ser caracterizados por ecuaciones diferenciales si estoy trabajando en el dominio del tiempo. Se puede obtener la respuesta de un sistema dinámico a una entrada. La entrada es la señal de excitación. Si se resuelve esas ecuaciones diferenciales. Para obtener las ecuaciones diferenciales se utilizan las leyes de física, de mecánica, de hidráulica, de neumática, química, que gobiernen el sistema. En particular, las leyes de Newton para sistemas mecánicos, las leyes de Kirchhoff para sistemas eléctricos. Hemos resuelto un sistema biológico, tendríamos que saber algo de biología. Entonces, a un biólogo ese al toque escribe las ecuaciones. Ustedes le dicen a un ingeniero químico y no va a escribir al toque las ecuaciones metro de nodo, metro de malla, Thevenin, Norton.
pero él sí va a escribir las ecuaciones en química de un proceso con el punto de partida. Lo que entra menos lo que sale es lo que se acumula. Escribe y resuelve. Pero cuando es una ecuación, pero cuando son 10 ecuaciones, cuando son 50 ecuaciones, ahí viene el problema. Según las leyes físicas, en mecánica, masa, resorte y leyes de Newton. Fricción, ¿se acuerdan que hemos visto? Eléctricos, la resistencia, la bobina, el condensador. Cuando son sistemas térmicos, calentamiento, las leyes de termodinámica, ecuaciones de Fourier. Fourier sale de lo que él, Joseph Fourier, estaba haciendo estudios de termodinámica. Pues él no hizo y dijo, yo voy a resolver las series periódicas, no periódicas, nada. Él estaba trabajando en termodinámica. En fluidos, ley de Gay-Lussac, de Bernoulli y otros. Sociales, densidad de población, crecimiento económico, la ley de la oferta y la demanda. En esto son especialistas los economistas o los de la Facultad de Ciencias Sociales. Ahora hay que mezclar sistemas, calentamiento de fluidos y sistemas electromecánicos, electroneumohidráulicos. Según las propiedades del sistema, la señal de entrada y salida son estáticos y dinámicos. Más trabajamos nosotros con estáticos. Son independientes del tiempo. Dinámicos, son señales que varían con el tiempo. Por ejemplo, ustedes han llevado el curso de circuitos digitales. No, todo eso. Pero todo eso lo han hecho en estático, a no ser que lo hayan hecho en dinámico. ¿Alguien ha hecho en dinámico? Una compuerta AND. Le ponen a la entrada A y a la entrada B. ¿Qué le ponen? Un 1 o un 0. Mejor dicho, 5 voltios, 0 voltios. Pero no le han puesto una señal dinámica. Porque para ponerle una señal dinámica tendrían que tener un generador de señales. Tanto A como B. Y sale otra señal. Pero cumple las características de 1 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 0 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Pero ya no va a salir como la tablita, pues no, o sea, 0, 0, 0, 1. Puede salir 1, puede salir 0, puede salir otra vez 1, depende de la señal. Entonces es más fácil estudiarlo en forma estática que dinámica. Porque si no tendrían que tener hay un aparatito, punta lógica. Una punta lógica y verían que se prende y se apaga, se prende y se apaga. ¿Y cómo verían el 1, cómo verían el 0? Le ponen un osciloscopio y le buscan esa frecuencia y sale el 1 y sale el 0 y otra vez 0, otra vez 0, otra vez 1. ¿Lineales o no lineales? ¿Por qué lineales? Porque yo tengo un buen respaldo matemático de sistemas lineales, porque he llevado 15 años o más sistemas lineales, pero no lineales no he llevado. No tengo la herramienta matemática de sistemas no lineales. ¿Qué pasó? Entonces, lineales. Las ecuaciones del modelo son lineales. Una ecuación diferencial es lineal si los coeficientes son constantes o la función únicamente de la variable independiente. Porque cuando vienen 2 variables, 3 variables, ya tienen que ser derivadas parciales. Esta es fija, las otras varían, que se complica. ¿Monovariables o multivariables? Se llaman monovariables aquellas que tienen una simple entrada y una simple salida.
Hay SIMO, simple entrada, múltiple salida. Hay MISO, múltiple entrada, simple salida. Y el más completo es MIMO, múltiple entrada, múltiple salida. ¿Y cómo resuelvo? Fácil, con superposición. ¿Y qué cosa es superposición? La interpretación física de linealidad. Determinísticos o estocásticos. Determinísticos. Se conoce la señal y los parámetros desde un inicio. Estocástico. Las variaciones de la señal o en las propiedades son aleatorias. Más complicado. Parámetros concentrados o parámetros distribuidos. Cuando llevaron circuitos 1, llevaron parámetros concentrados. Es resistencia y no es más. Es bobina o es condensador. Sin embargo, si ustedes llevan, pero creo que no llevan en su plan de estudio, líneas de transmisión. Y ahí van a llevar al orden de los gigahertz. Entonces la bobina, el condensador y la resistencia ya no es bobina solita, ya no es condensador solo, ya no es resistencia sola. A eso se le llama parámetros distribuidos. ¿Continuos o discretos? Continuos. Discretos, sistema de control digital, que es otro curso que lo lleva más allá. Requisito del modelo. El modelo matemático que describe el sistema debe ser lo suficientemente exacto para que el error esté dentro de los márgenes aceptados y de sus aplicaciones. ¿Quién se presta como voluntario? ¿Hombre o mujer? ¿Ya? Al toque. Dice. ¿Nadie? ¿Para qué? ¿No hay hombres acá? Listo. Vamos a hacer un pequeñito análisis de esto que se va a ver. ¿Tienes enamorada o no? No tienes. Pero quisieras tener. Tal vez. Tal vez. ¿Cómo quieres que sea un modelo de enamorada? ¿Alta o bajita? De mi talla. ¿Ah? De mi talla. De tu talla. Un poco alta, ¿verdad? Pero león. Ojos azules, verdes o marrones. Cualquiera, sinceramente. Cualquiera, no. Porque vas a buscar el mejor modelo. Porque ahí estamos viendo que hay que buscar el requisito del modelo. ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces, según eso vas buscando y dice, que tenga algún error. Ya, ¿qué hacer? Hacerlo, bueno. Que no tenga un ojo, hacerlo. Entonces, el modelo matemático debe ser sencillo y con un panorama amplio del sistema que permite un trabajo analítico efectivo y una correcta interpretación de los resultados. Así como tú buscas el mejor modelo, la chica también va a decir, tú no cumples lo que yo necesito, entonces ahí no queda. Te das cuenta, la exigencia es a veces por ambos lugares, no es por uno solo. Sistema dinámico se vuelve estático porque es más fácil de estudiar. Lo lineal, lo no lineal se linealiza. Bien fácil. El sistema multivariante se convierte en uno de variables sencillas. El sistema de parámetros distribuidos se aproxima a parámetros concentrados. Lo que hablábamos, la bobina. Por ser bobina, primero tiene resistencia. Segundo, cada espiga es un condensador. Pero ¿cuándo es un condensador? Cuando la frecuencia es alta, de tal manera que la longitud de onda
a la espira la ve como si fuera una superficie frente a la otra superficie, entonces es un condensador. Un sistema de eventos discretos se transforma a uno de continuo. Sistemas estocásticos se aproxima al determinismo. En la realidad, el proceso de identificación de sistemas es tan complicado que no se puede escribir su modelo matemático sin problemas. Normalmente el proceso se divide en pequeños procesos, los cuales se pueden manejar de manera matemática y luego se unen dando como resultado el modelo del proceso completo. Matemáticamente unirlos es medio complicado. En cambio vamos a ver que por bloques es bien facilito. Algunas cosas que yo quisiera saber, como son punto de suma o punto de comparación. Dice que entra con más y dice que entra con más y dice que entra con menos. En la primera opción se suma, en la segunda se resta. ¿Y qué viene a ser la salida? El error. El bloque es el proceso, es la fábrica, es la planta, es el cuerpo humano. Pero no, ahorita tendría que ser solo el sistema de respiración o solo el sistema, digamos, de circulación de sangre, porque no lo puedo juntar todo en uno. Y obtengo la salida. Y yo puedo tomar parte de la salida y con un sensor llevarlo acá. Eso se llama realimentar, feedback. Entonces, la planta, el proceso, la fábrica, el ser humano, tiene un controlador. Por ejemplo, ahorita, ¿por qué no estoy transpirando? El controlador está ajustando la temperatura. Entonces, un punto de vista ya más completo, tengo C, la variable controlada. R, la referencia. Pongamos que acá queremos que la temperatura del aula sea 20 grados. Entonces acá va a tener un sensor de temperatura. Si ahorita comienza a ser más sol que viene hacia acá, este sistema debe ser capaz de bajar la temperatura o subirla, es decir, regularla. Esta realimentación, por uso de casi todos los textos, libros, autores, le ponen la letra B. R, referencia. Todo en Laplace. R de S, B de S, error de S es igual a referencia de S más menos B de S. Salida en función de S. En control, la realimentación tiene que ser negativa. Porque si la realimentación es positiva, entonces el denominador sale 1 menos A por B. Si ese producto de A por B da 1, 1 menos 1, 0, cualquier valor en 0, infinito, oscila. Y nosotros no queremos que oscile. Recuerden eso. Fácil. Dos bloques en cascada se multiplican. ¿Qué se multiplica? La función de transferencia de cada bloque. Esto quiere decir que G1 tiene un numerador y un denominador. Y G2 tiene un numerador y un denominador. Multiplico numeradores y multiplico denominadores. Que el siguiente bloque no tiene denominador, solo multiplico numeradores y divido entre el denominador del primero, o al revés, todo lo que pueda yo tener como multiplicación.
¿Listo? Y ya tengo de ese todo, y que fueron no dos, podrían haber sido 10 bloques. Producto de los 10 numeradores entre el producto de los 10 denominadores. Y a ese resultado le hago análisis, que va a ser un siguiente capítulo, que va a ser, por ejemplo, estabilidad. Para que sea estable, las raíces tienen que estar en el semiplano izquierdo. Para que sea estable, le aplico el método de Roots and Curves, le aplico el método de fracciones continuadas, le aplico Bode, le aplico Nyquist, le aplico Sir-Nichols. Hay una serie de métodos para hacer eso. Porque el interés es que el sistema sea estable. Una persona, su temperatura comienza a subir. Entonces algo está funcionando mal. El médico dice, tome esta pastilla. Pero de repente no surte el efecto que debe ser. Entonces hay que hacer el tratamiento de otra manera, etc. ¿Y para qué? Para volverlo estable. Por eso al médico cuando le preguntan, ¿cómo está el paciente? Estable, dice. Stable. Está estable. No sube su temperatura ni baja. Si eso sucede hasta mañana, ya está bien. Sí. Entonces, miren el producto. ¿Qué pasa si los dos bloques están en paralelo? 2, 3, 4, 10. Llega por más, también puede llegar por menos, más menos. Entonces, ¿qué hago? La suma. Si llega con menos, resto en vez de sumar. Si son 3 bloques, te suman los 3 bloques y tengo un solo bloque. Un solo numerador, un solo denominador. A ese numerador y denominador le aplico el criterio de Roots and Curves. Y si veo que todas las raíces de la primera columna son positivos, digo el sistema es estable. Más la estable. Si alguien no lo ve, me dice y lo explico de otra manera. Pero esto ya ustedes lo han visto en electrónicos 1, electrónicos 2, me imagino. Este es uno de los bloques más importantes, es el de retroalimentación o feedback. Miren si una vez, siempre con menos, no con más. ¿Y cuánto es lo que sale del bloque resultante? G1 entre 1 por tener menos es más, producto de los dos. Y ya está el bloque resultante. Si quieren, hacemos la demostración que eso sale. ¿Listo? Creo que ahí está la demostración. Realimentación positiva. ¿Qué sucede? Sale con menos. Si este producto fuera 1, 1 menos 1, 0. G1 entre 0 infinito, oscila, no sirve ese control. Otra vez, los dos en serie, P1 por P2. Otra vez, la suma. Suma y resta, porque este tiene más y tiene menos. Ah, pero ¿cuál es lo más interesante? Lo más interesante es que yo puedo pasar de esta forma a esta forma. Si P2 ingresa, se elimina y solo queda P1. Si P2 ingresa, acá está el bloque P2. Tendría que ser ese de. Es formas. La realimentación positiva es lo que interesa, pero eso se consigue con el signo menos de la realimentación.
Porque con más da menos y con menos da más. ¿Qué dice aquí? Yo quiero, este pasa como B y este baja o regresa como 1 sobre P para que sea 1 nada más. O sea, estamos viendo cómo adelanto, atraso un bloque. Este de aquí, 1, y le pongo P para que multiplicado salga P. Y cuando lo realimento, estoy realimentando 1. Estoy realimentando P. Yo puedo poner este primero después y el segundo primero. No se altera. De igual manera ahí. Esto es del libro de Ogata. Son 13 diagramitas. Pero con que sepa 4, ya está, no necesito más. El primerito, 2 en serie, se multiplica. El segundo, 2 en paralelo, se suma. El tercero, el realimentado. Y el cuarto es adelantar o atrasar el bloque. Entonces, en el primero, hay que sumar según eso. El primero se multiplica, ahí está. Este se suma. Esto es poner un bloque en otro lugar. Al final, el que más me interesa es este. Reglas de reducción. Primerito, combinar todos los bloques en cascada. O sea, uno a continuación de otro y se queda con uno en cualquier posición que esté esta conexión en cascada. 2. Combinar todos los bloques de paralelo para que quede uno solo. 3. Eliminar todos los lazos menores de realimentación. O sea que si es una gran cantidad de bloques, me fijo, ya eliminé. Ahora hay una realimentación, ese lo reduzco a uno solo, para ver que eso esté en serie o en paralelo con el otro bloque. Desplazar un punto de suma a la izquierda del punto de toma hacia la derecha. Entonces, es importante que para reducir un punto de la derecha, lo puedo poner del bloque, o lo puedo poner después del bloque. ¿Para qué? Para conseguir que estén en cascada, para conseguir que estén en paralelo o para conseguir que estén en serie. Y así voy reduciendo hasta quedarme con un solo. Representación de los sistemas. Diagrama de flujo de señales. Ese es otro método para reducir. ¿Por qué? Porque en el método de diagramas de bloque, hay que dibujar mucho. Ahora lo vamos a ver como un ejercicio. Un bloque se dibuja con 1, 2, 3, 4 rectas, 5 y 6 rectas. Y si tengo 20 bloques, son 100 rectas que voy a usar. En cambio, con gráfico de flujo de señales se dibuja todo el sistema con solamente una flechita. O sea, con una sola recta. Entonces, también hay álgebra del gráfico de flujo de señales. Gráfico de flujo de señales de sistema de control y Mason.
demostró su fórmula para obtener su PhD en el MIT. Estamos hablando de 1950. Estamos hablando casi 100 años. En ese tiempo pues sería una maravilla eso. Ahora, pues esto es lógico. Diagrama de bloque, sistema simple. Diagrama de flujo, sistemas complejos. Porque va a tener flechas que van para la derecha, flechas que vienen para la izquierda, flechas que se superponen, etc. En bloques bien prácticos. Y uso la reducción de los diagramas de flujo y uso para eso al final la fórmula de Mason. Bien, señores, aquí entra x1, multiplico por ds y sale xd. Listo, una simple multiplicación. Acá tengo un punto de sumas, que no necesariamente sumas. Este es con más, este es con menos, este es con menos, este es con más, y aquí sale el resultado. Con gráfico de flujo de señales, miren, 1, 2 y 3 rectas. Más fácil dibujar. Claro, va a haber una reglita para que se haga correcto. Miren ahí, hay que dibujar los bloques, luego hay que dibujar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver ahorita con flujo de señales, una sola. Están en paralelo. Están en realimentación. Sigo teniendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la función de transferencia. Esa línea que no tiene nada valor, yo asumo que es 1. Y eso me representa a este diagrama de bloque. ¿Cuál es más fácil dibujar? ¿Esto o eso? Esto es más fácil de dibujar. Y luego vamos a ver cómo en gráfico de flujo de señales, ojo, yo puedo relacionar cualquier punto del gráfico contra cualquier otro punto. En cambio, por bloques no puedo hacer eso, solo es salida sobre entrada. Este dibujo o este dibujo, este otro dibujo o este otro dibujo. Este bloque entra y es G1, G2. Y este bloque viene y solo es G1. Dos caminos. Más fácil es hacer este dibujo que cualquiera de los otros. Acá está la primera reducción de bloques. ¿Qué dijo la primera reglita? Reduzca todo lo que esté en cascada. Acá no está en cascada, acá tampoco, acá está. Multiplico 5 sobre ese, ya reduje el bloque. Este de aquí está en realimentación, pero para que me dé cuenta, aunque ya mentalmente, esto lo puedo desdoblar en dos bloques, en dos puntos de suma, izquierda y derecha, y solo trabajo el de derecha con esto. Este de aquí, como tiene acá el valor, entonces este punto lo jalo acá adelante. Si lo jalo acá adelante, este bloque con este otro bloque están en paralelo y se suman. Y este que pasó para acá va a estar en realimentación con el resultante. Vamos a ver. El primero 5 sobre este. 5 sobre este.
El segundo es este el que voy a hacer. ¿Qué se ha hecho? Esto lo he desdoblado en dos. Ahí está. Y este de acá es el realimentación o retroalimentación con feedback. ¿Qué sale? Numerador, 1 sobre s más 2, entre 1 por ser menos más este valor con este valor. ¿Ahí está? Al final sale 1 sobre s más 6. Pero ¿y qué pasó con este de acá abajo? Lo he adelantado este punto. Entonces la pregunta es, si esta señal la pongo acá, está perdiendo esta ganancia. Entonces, para que no pierda, acá le pongo el bloque de 3s sobre s más 4. Ahí está. Ahora esto, cascada, sale uno solo, y eso con este de acá, sale un solo bloque. ¿Y qué pasó con estos dos? En suma, porque están en paralelo, y hasta un solo bloque. ¿Y qué salió esto con el resultante? El producto. Y ya está. Reducido a un solo bloque. Por supuesto, S más 4 y S más 4 se van, y me queda esto. Ya tengo el numerador y ya tengo el denominador. Puedo sacar las raíces del denominador y decir si las raíces son negativas, complejas y negativas, etcétera, etcétera. Antes, ¿alguna pregunta? ¿Está claro eso? Ahora, se vuelve más claro si practico varios ejercicios. Perfecto. Sí, dime. Siempre se pueden mover los puntos de suma y los puntos de toma. Siempre se posible mover. Lo adelantas o lo atrasas según convenga. No hay restricciones. No. El problema es cómo este punto lo vas a adelantar acá. No hay. En cambio, ponerlo acá sí hay. ¿Por qué? Porque acá está perdiendo esta ganancia. Para que no pierda, lo multipliques. Ahora acá tenemos un sistema de 2 entradas y 2 salidas. Eso significa que es un sistema mínimo. Bien simple, pero es mínimo. Porque tiene 2 entradas, 2 salidas. ¿Qué hago? Elimino esta entrada, elimino esta salida, o esta de acá arriba, y saco esto. ¿Cómo está esta con esto? En cascada, listo. ¿Y cómo está frente a esto? Realimentación unitaria, listo. Segundo, ahora elimino esto y dejo que funcione esto. Y obtengo la segunda salida. Pero me falta la primera con respecto a la segunda. Y la primera con respecto a la primera. 4 posibles resultados. Ahora acá parece más complicado, aparentemente. Acá hay una entrada, 2 entradas, acá hay una salida y 2 salidas. Entonces, esta salida va a ser el T11 más el T12 por R2. Estoy sumando. Y acá me va a salir los otros dos. Y al final me va a salir 4 respuestas. Dije que iba a cambiarlo a blanco y no lo cambié. Pero acá está el resultado, el T11, el T12, el T21 y el T22. Pero ¿cuál es la particularidad? Miren en los denominadores. ¿Cómo son? Iguales. Iguales. Si ustedes hacen un sistema y un denominador que sale mal o diferente, ya se equivocaron. Tienen que salir iguales. ¿Se entendió? Listo. Por supuesto que vamos a hacer más ejercicios de bloques, ¿no? Ahorita está solamente la parte elemental, la parte teórica. Muy bien. Como
Yo siempre digo, y desde niños nos enseñaron, que hay alguien que nos cuida en la vida, y se le llamamos, según la edad que teníamos, el ángel de la guarda. Así es pues Mason, así es Newton, porque ellos se preocuparon en hacer algo. Laplace, Fourier, todos ellos. Si no hubiera nada de eso, ahorita no estaríamos estudiando, porque ¿para qué estudiaremos si no tenemos conocimiento? Pero bien, entonces Mason se preocupó en hacer un sistemita que resuelva diagramas de bloques de la manera más simple. Y entonces, como les había dicho, su tesis para el PhD en el MIT fue su fórmula. Escribió su fórmula, el jurado. ¿Quiere que explique? Listo, aprobado, PhD. No al revés como es acá ahora. Hay que escribir 200 páginas y ni siquiera han sacado una fórmula nueva, ¿no? Hay un chico que estudió acá, su papá era el profesor de mate, Herford. Él hizo una demostración de un problema que más de 200 años no lo pudieron resolver en matemáticas. Bien, entonces, ¿qué dice? Este diagrama de flujo de señales fue introducido por S.J. Mason. Incluye la misma información que los diagramas de bloques. Regla de la ganancia de Mason. Simple ante sistemas complejos. Está regido por reglas más severas que las del diagrama de bloques. Representa un conjunto de ecuaciones algebraicas simultáneas en la forma B de salida es B de ganancia por B de entrada. O sea, función de transferencia. Elementos básicos que va a haber en el diagrama del flujo de señal. Nudos o nodes, ¿no? Las variables son los nudos. Rama son las ganancias. ¿Qué cosa es la rama? Es aquel elemento que une entre un nudo y otro nudo consecutivo. Es costumbre resaltar las variables de entrada para saber identificar quién es entrada, y que para poderla diferenciar hay veces que tiene que hacerse repetir la misma señal de entrada pero con un lazo de unión de valor 1 para poder separar por definición nodo de entrada. Nodo de entrada es aquel nodo donde solo la señal sale, no entra. Las señales se transmiten solamente en una dirección. Acá no es como las de tránsito que en alguna calle encuentran doble flecha, es una sola. Ejemplo, estas son las salidas, y 2, y 3, y 4, y 5. Y por supuesto, I1. Yo marco I1, marco I2, marco I3, marco I4 y marco I5. Y ahora acá digo, de acuerdo a esta ecuación, me dice que yo de I1 voy a I2 mediante esta ganancia A21. Llegada, entrada, A21. Dice que del I4, uno con el I2 mediante esa ganancia A42, porque estoy llegando a 4 partiendo de 2. Ya está la primera ecuación. La segunda ecuación, I3. ¿Dónde está I3? Acá. Vengo de I2 por este producto, A32 por I2.
aquí hay un autolazo. Del mismo I3 llego al I3 mediante la A33. Parto de 3 y llego a 3. Y por último el I4. Entonces es I4 por A34 me da I3. Listo, la sumo. Siguiente nodo, I4. Vengo de I3 mediante el I43. I43 por I3. Pero además a este I4 le está llegando esto, que viene a ser el A43 por I2. 42 por I2. Y por último, el I5. ¿Y qué es el I5? El I4 por A54 más A52 por I2. De las ecuaciones, he podido hacer el dibujo en gráfico del flujo de señal. ¿Del dibujo puedo hacer las ecuaciones? Por supuesto. Miren, este es en bloques. El equivalente es este. Más simple. Este es en bloques. El equivalente más simple. Ahora tenemos ese diagrama de bloques. Ese diagrama de bloques lo tengo que llevar a gráfico de flujo de señales. Porque estamos viendo gráfico de flujo de señales. No voy a resolver ese de arriba por bloques. Pero que se puede resolver, se pueden resolver. Entonces, me fijo. Aquí. Yo le puedo añadir cuantos quiera de ganancia 1. ¿Por qué? Que lo vamos a ver dentro de un ratito. Este nodo se va a conocer como nodo de salida. Y para el nodo de salida solo tiene que llegarle señal. No puede regresar. Lo mismo que acá, este nodo va a ser nodo de entrada. Y para que sea nodo de entrada, solo tiene que salir señal. Este nodo, por más que alguien me diga, pero si X1 es R1 por 1. Pero acá le llega, sale, sale. Entonces no cumple esa definición. Muy bien. Fijamos. Un nodo X1. Otro nodo X2. Otro nodo. Entrada R2. Listo. Aquí hay un autoloop. Listo. De el nodo 2 voy a 1 mediante 1 sobre S más 2. Recomiendo que cuando comiencen a hacer, le hacen con un lapicero o un lápiz, lo tajan para que ya no lo vuelvan a repetir. Luego, regreso con menos 7. Ahí está. Luego, de X1 voy a I2 por 10. Ahí está. Y luego de la salida realimento con menos S. Aquí está. Y de aquí le pongo un 1 para que esto se llame I2. Y ahí está el diagrama de flujo de señales. Más rápido que dibujar que de bloques. Ahí está. ¿Puedo escribir las ecuaciones de aquí? Sí. X1. R1 por 1. Ya está. Luego sale 4. Sale, llega. Está llegando 1 sobre S más 2. Ahí está.
Pasamos al X2. Hay un auto. 1 sobre S más 4 con signo menos por X2 está llegando menos 7 y 1. Luego el R2 que le está llegando y el menos 4X1. Listo, ya está escrita la siguiente ecuación. ¿Y a qué es igual el I1? A S sobre S cuadrado más 3 por X2. Y por último, el I2 es igual a 10X1. No hay más porque esto está más S por I1. S por I1 y 10 por X1. O sea que del dibujo escribo las ecuaciones. De las ecuaciones hago el dibujo. Muy bien, ahora con esa información, ¿qué decimos? Nudo o nodo es el punto que representa una variable o señal. X1, X2, I1, I2. Transmitancia, transmitir, ir de un punto a otro punto. Eso se llama ganancia. Es la relación entre dos variables unidas por una rama. ¿Cuál es? Esta. ¿O cuál es? Esta. Rama, segmento de línea con dirección y sentido que une dos nudos. Nodo de entrada o fuente. Es un nudo que solamente tiene ramas de salida. La única, el R1. Porque este de aquí no, porque tiene salida y tiene entrada. Nudo o nodo de salida o sumidero. En el transistor FET, ahí tienen esto. El S, source, la fuente. El D, el drain o el sumidero. Nodo que solamente tiene ramas de entrada. El único. O si vemos este otro, la salida 2. Nudo mixto, aquel que tiene entradas y salidas. Entrada, salida, entrada, mixto. Ese, entrada, salida, autoentrada, salida, mixto. Trayectoria o trayecto, camino. Es un recorrido de ramas conectadas en el sentido de la flecha de la rama. Ese es un trayecto. No hemos dicho camino cerrado, simplemente un trayecto. Si no se cruza ninguno más de una vez, es una trayectoria abierta. Lazo abierto. Si el camino o trayecto finaliza en el mismo nudo del cual partió, sin cruzar más de una vez por un nudo, es un trayecto cerrado. Si cruza un nodo más de una vez, pero finaliza en un nudo distinto del que partió, el trayecto no es ni abierto ni cerrado. No puedo repetir.
Trayectoria directa. Empieza en el nudo de entrada y termina en el nudo de salida sin cruzar más de una vez un mismo nudo. Lazo, malla, ciclo, trayectoria cerrada. Ganancia de trayectoria, producto de las ganancias de las ramas que atraviesan dicha trayectoria. Ganancia de lazo, producto de las ganancias de la rama de lazo. Lazos o mallas disjuntas son aquellas que no tienen ningún nudo en común. Por ejemplo, parto de acá, doy la vuelta, ese es un lazo cerrado. Parto de acá, doy la vuelta y este es otro lazo cerrado. Parto de acá, bajo y ya no regreso, no es. Pero este lazo y con este lazo se tocan en ese nudo, no son disjuntos. Trayectoria directa, malla, ganancia de trayectoria el producto, ganancia de lazo, lazos disjuntos y listo. Están en paralelo, se suman. Están en cascada, se multiplican. En vez de hacer eso, también puedo hacer esto. Lazos o ramas independientes. Este de aquí, ya sabemos que esto es B sobre 1 más BC. Pero el signo no ha dicho. Entonces, si asumo que es más, por eso tiene signo menos. B sobre eso. ¿Y por qué por A? Porque está en cascada con A. Gráfico de flujo de señales, gráfico de señales, gráfico de señales. Miren, dibujar todo esto. A dibujar esto es más fácil. Fórmula de ganancia de Mason. Relación entre una variable de entrada y otra variable. Normalmente una salida, porque lo que se busca es con la salida, pero que puedo hacer con cualquiera, lo puedo hacer. Mientras que en bloques no, es solo salida sobre entrada. Entonces, acá en vez de D yo uso M, Mason de S es igual a la sumatoria de P sub I de S por delta I de S, cuando I varía de 1 a N entre delta de S. ¿Qué cosa es el P sub I de S? Es la trayectoria directa desde la entrada hasta la salida. Si hay una, si hay 5, hay 5. ¿Qué cosa es el delta? El delta es el determinante de todo el diagrama de flujo. ¿Qué dice? 1 menos, paréntesis, sumo todas las ganancias de trayectoria de una sola, o sea, de un lazo, más, ahora voy a tomar de 2 lazos que no estén disjuntos, menos, ahora de 3 lazos, más de 4 lazos. Y ahora, en ese de ahí, elimino todos los que toquen a la trayectoria 1. Y lo que queda se llama delta sub 1 de S. Delta sub I de S. Con un ejemplo es más fácil de entenderlo. Aquí está. 1 menos sumatoria de un solo lazo.
más el producto de dos lazos, pero dos lazos disjuntos, menos tres lazos, más cuatro lazos, etc. Suma de ganancias de lazo solo. La siguiente, el producto de ganancias de lazos de todas las combinaciones posibles de dos lazos disjuntos, dos lazos que no se toquen, de tres lazos que no se toquen y ya está. Y ahora, a esa sumatoria yo puedo encontrar el delta 1, delta 2, delta 3 según el número de trayectoria. Se elimina todo lo que toque la trayectoria. Esta regla solamente es aplicable entre un nudo de entrada y otro de salida. No ha dicho, perdón, debería ser entre otro nodo, porque Mason tiene esa ventaja. Si quisiéramos aplicar a un nudo de salida, B de salida y un nudo de entrada, ¿se puede coger una entrada arbitraria real adicional y aplicar? Porque yo puedo tomar cualquiera como entrada y una como salida. O yo puedo tomar la entrada y cualquiera como salida. Ahí tenemos diagrama de bloques. ¿Cómo haría para que esto sea fácil? Este punto lo adelanto. Si este punto lo adelanto, está ganando G3. Para que no gane G3, le divido sobre G3. Estos dos están en cascada, uno solito, está realimentado uno solito, en cascada uno solo, y con el realimentado uno solo, y luego ese con este de acá, uno solo. Resuelvo el problema. Pero ¿cómo es el gráfico de flujo de señales? Ah, ahí está. A ver, parto de la entrada, avanzo y llego a la salida. Trayectoria 1, P sub 1. Parto de la entrada, no puedo. Parto de la entrada, no puedo. Parto de la entrada, no puedo. Entonces solamente tiene una trayectoria directa. ¿Se entiende? Ahora, luz. Este es el lazo 1. G1, G2, por el L, por 1. Este otro. G2, G3 por menos H2. Este otro. 1 por G1, por G2, por G3, menos 1. ¿Cuánto vale la ganancia de la trayectoria directa? 1 por 1, por G1, por G2, por G3 y por 1. G1, G2, G3, abreviado. Tres lazos. G1, G2. G1, G2 y el H1, ¿dónde está? Que no lo veo. Acá, H1. G1, G2 por H1. No hay signo. Positivo. Lazo 2. Acá dice lazo 2. Menos G2, G3, H2. Menos G2, G3, H2. Y por último, lazo 3. Porque acá le han llamado 3. G1, G2, G3, menos 1. Entonces, con menos G1, G2, G3. Ahora, vamos a ver cuánto es el delta. Uno menos la suma de tres lazos que no se tocan. No hay de dos, no hay, todo se toca. Reemplazo y ya está. Ahora
¿Cómo debo de obtener el delta 1? Agarro el delta del todo y digo G1 toca a esta trayectoria, eliminado. G2 toca, eliminado. G3 eliminado. G1, G2 eliminado. Me queda solamente entonces la ganancia pedida es P sub 1 G1, G2, G3 por 1 dividido entre delta 1 menos y ya está la respuesta. Más sencillo, más directo. Por supuesto que si yo sé cuánto es G1, G2, G3, ya todo va a estar expresado en la plaza. ¿Cuántas trayectorias directas hay ahí? 1. 2. 2. ¿Alguien más dice? 3. 3. ¿Alguien más dice? Hay 3 trayectorias directas. A ver, el que dijo 3, señale una. La que va de frente de R a Ya Y. está. G1, G2, G3, G4, G5. Ya está. Otra trayectoria 2. G1, G6, G6, G4, G5 y 1. Y una tercera trayectoria. G1, G2. G7 y 1. Ajá. Ya están las 3 trayectorias. Directas. Ahora, loops o lazos. Un primer lazo, elijan el que quieran. G4 menos H1. Ajá. Menos G4 por H1. Lazo 1. G2, G3, G4, G5 y... Hay otro lazo. G2, G3, G4, G5 menos H2. No, eso no. Tampoco. Vamos. Listo. Y entonces ahora aplico la fórmula de Mason. ¿Cuánto vale la trayectoria 1? Lo mismo. G1, G2, G3, G4, G5 y 1. Y G5. Ajá. ¿Cuánto vale la trayectoria 2? P sub 2. Profe, con G6, ¿no? G1, G6, G4, G5. Y también. la trayectoria P sub 3, G1, G2, G7. Por H, Ahora. G4, H1. ¿Hay lazos disjuntos acá? La trayectoria No. 1 toca, sale. Este otro lazo toca, sale, ya no hay. Entonces quiere decir que el delta sub 1 vale 1. El delta sub 2, o el P sub 2, delta 2 vale 1. Y el P sub 3, delta 3 vale 1. Ahí está la trayectoria. 1, 2 y 3. Ah, me olvidé de ver esta, miren. Ajá. Y ahí sí hay el O sea, de que 1. ahí había un tercero. L1 y L2 son disjuntos. A ver, vamos a ver si es verdad. No. Este lazo Ah, qué bueno a la bajar. nada toca esto. Entonces es disjunto. Por lo tanto puedo hacer la multiplicación. Mejor lo represento con L1, L2 y al final lo reemplazo. Más fácil. Y ya está. Dice el diagrama de bloques para el ejemplo. ¿Cómo está?
en cascada. ¿Cómo está? Realimentado. Ese resultado, ¿cómo está? Realimentado. Ese resultado, ¿cómo está? Realimentado. Y ese resultado, ¿cómo está? Con G1, en cascada. Y resuelto. Otra cosa que se puede hacer es, todos esos realimentados los dejo como un solo bloque. Entonces miren, H1, H2 por ser positivo sale negativo. Y H3 por ser negativo sale positivo. Reúno y ya está la respuesta. Y ahí, entonces lo que tengo que ver es, ¿qué hago? Tengo que separar para que yo pueda ver si están en cascada, si están en serie, si están en paralelo y poder reducir. Y ahí está la reducción. Gráfico de flujo de señales. Pongo los nodos, las variables, etc. Y hago la unión con las flechitas. Entonces, ¿cuántas trayectorias hay acá? Una. Dos. No y no. Dos trayectorias. Entonces, si tengo esto de ahí, dos trayectorias, sobrado puedo resolver. Alvin, un sumergible tripulado. ¿Cómo están esos tres primeros bloques? En cascada, sale uno solo. ¿Cómo está con 1 sobre pi? En realimentación. ¿Y cómo está con 1 sobre pi? En cascada. Y ya está la respuesta. ¿Y para qué quiero esta respuesta? Para analizar esta ecuación del tercer grado y ver qué raíces tiene. Y según eso voy a decir si es estable o no es estable. O sea que todo el problema radica en determinar la función de transferencia del sistema. Que acá está en gráfico de flujo de señal. Más fácil. En cascada todo, se multiplican numeradores y se multiplica denominadores y se estudia esa función de transferencia. En gráfico de flujo de señales, ya sabemos cómo reducir y al resultado le aplicamos el criterio que vamos a aprender posteriormente, que se llama el criterio de Routh-Sanfurri. ¿Cómo están los tres primeros? En cascada, queda uno solito. ¿Cómo está frente a este? Realimentado, queda uno solo. En cascada con esta queda uno solo. Y con realimentación unitaria queda uno solo. Numerador y denominador. Aquí, en cascada, uno solo. En realimentación, uno solo. Multiplico en cascada, uno solo. Este con este otro, realimentación, uno solo. Multiplico por cada uno solo. Y realimento con unitario, uno solo. Y a ese uno solo, que tiene un numerador y que tiene un denominador, a ese le aplico los criterios de estabilidad. Los tres, y miren qué interesante, representa el movimiento del ojo humano, que son de medio. Los nervios, el músculo, el ojo. Uno solo. En cascada, uno solo. En cascada, en realimentación, uno solo. En realimentación, uno solo. Y luego, en cascada, el cerebro, uno solo. Una vez que obtengo el solo bloque, numerador y denominador, a ese le hago las pruebas que vamos a ver. Routh-Sanfurri, error de estado estable,
Bode, Nyquist, criterio del lugar de las raíces, etc. ¿Todo para qué? Para ver si el sistema es estable o no. Están empleándolo para el reparto de la comida en el hospital. Ahí está el diagrama de bloques. Realimentado, uno solo. Y multiplico uno solo. Realimentado con uno solo. Y ya tengo numerador y denominador. ¿Y se acabó? Preguntas, alumnos.